De análisis con especialistas de RR Noticias. Amigas y amigos, ya saben que siempre nos gusta platicar de algún tema importante para nosotros como sociedad. Cada lunes a esta hora, la mesa de análisis social al aire aquí en Top Music 91.7. Para platicar el día de hoy de un tema que me parece que es muy interesante, el regreso a clases. En diversos niveles está a la vuelta de la esquina. En algunas instituciones de educación superior, pues obviamente ya han vuelto. Y bueno, pues esto nos hace plantearnos hacia dónde va la educación. Para hablar del tema, saludo con mucho gusto a el rector de la Universidad Politécnica de Querétaro, Carlos Contreras. Carlos, qué gustazo saludarte, ¿cómo estás? Muy buenos días, siempre contento y agradecido con la oportunidad de convivir contigo, con todos los que nos escuchan. Muy buenos días nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros. El doctor Pacheco, mi amigo el doctor Carlos Pacheco, especialista en temas educativos de RR Noticias. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Ángel, qué gusto saludarte esta mañana. Gracias por la invitación y saludar a mi querido tocayo, Claro. Carlos Contreras, rector de la Universidad Politécnica, la querida UPECU. Que además, pues también el doctor Pacheco, creo que algo le sabe al tema de la rectoría universitaria. Así es, mi querido Ángel. Gracias, Carlos. Y bueno, estaremos en contacto con la profesora Chávez en un ratito más. Ahí estoy en el proceso de conectarme con ella, con la maestra Marta Chávez. Pero si les parece, vamos a entrar en materia y preguntarles a propósito, pues decíamos de este regreso a clases. Hay grandes retos en el proceso educativo. Carlos Contreras, ¿dónde ves, sobre todo después del tema pandemia, cómo tuvimos que reinventarnos en el tema del homeschooling, de cómo muchos maestros tuvieron que actualizarse y pues también nosotros como papás, como tíos, como abuelos, cómo estar pendientes de todos estos procesos para poder ayudar en el crecimiento educativo de nuestros hijos? ¿Qué nos dices, Carlos? Bueno, pues de entrada acá, con el permiso de mi rector Carlos Pacheco, yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es el acceso, pero sobre todo una cuestión de equidad. Yo creo que si algo nos dejó la pandemia claro es que existen todavía desigualdades muy marcadas y brechas, no solamente en el acceso a la educación tradicional, sino el acceso a los temas digitales, incluso unas desigualdades que se acentúan cada vez más y más en zonas marginadas que tienen que ver con las preferencias, el desarrollo de la persona, el acceso a múltiples cuestiones. Yo creo que el acceso y sobre todo la equidad en el cual podamos reducir estas brechas, creo que es uno de los grandes retos que previo al regreso a clases debemos de tener en cuenta. Hay esfuerzos muy claros acá en Querétaro, el tema de la digitalización de todas las escuelas en el estado, que es un gran paso. Uno pensaría, oye, ¿cómo es posible que no haya acceso a internet en las escuelas? No lo había. Hoy en Querétaro se están haciendo grandes esfuerzos por lograr digitalizar y conectar, incrementar la conectividad en todas las escuelas, y creo que este es uno de los grandes pasos, sobre todo para reducir estas brechas digitales y con ella ir reduciendo también pues todas las demás que conllevan, ¿no? Uh-huh. En tu caso, doctor Pacheco, ¿dónde ves que están estas circunstancias en las que tuvimos que meternos, pues ya en medio de esta necesidad por lo que pasó durante la pandemia, pero que a final de cuentas, pues resiliente como es el ser humano, nos ha permitido avanzar también en muchos asuntos? Desde luego, Ángel, el tema súper importante, como ya bien lo toca el rector Contreras, el tema de los digitales, el tema digital y esta brecha se ha puesto de manifiesto, pues hace que este rezago educativo se prolongue mayormente. Y bueno, una de las cosas importantes, el ingrediente fundamental en los conocimientos, son las matemáticas para generar, pues, desde luego, profesionistas de un nivel competitivo, no solo en México, sino en el extranjero, pues ahora con los libros de texto donde le están reduciendo el contenido matemático, pues Uh-huh. estamos viendo que esta cosa se va a poner muy grave porque lejos de los errores que puedan tener los libros, que las fechas que se equivocaron, como en todo, siempre hay errores que no debiese suceder, obviamente, pues reducir el contenido matemática es algo preocupante cuando vemos que, pues, en dónde se ubica México en este tema. Sí. Estamos en el antepenúltimo lugar, de acuerdo a la prueba PISA, que nos evaluaron hace unos años.
y que pues si no hay algo que pueda nosotros reducir ese rezago en ese tipo de temas, sin tecnología, pues vamos a estar en aprietos, Ángel, verdaderamente, ¿eh? Ujú. Estoy de acuerdo en este asunto porque me parece, lo he venido diciendo a lo largo de estos días a propósito justamente del tema libros de texto. Digo, si estamos hablando del regreso a clases, pues tenemos que pasar también por el asunto de los libros y del hecho de si era necesario particularmente en este momento hacer una reeducación de estos contenidos. Me parece a mí que se hizo básicamente sin tomar en cuenta a diversos sectores y con un enorme sesgo ideológico y hoy, bueno, pues están pagando las consecuencias de estas pifias cometidas, como bien dice el doctor Pacheco, pues yo creo que errores puede haber en la vida, pues los seres humanos tenemos esa circunstancia que podemos cometer errores, pero el asunto es que hay aquí unos que son muy evidentes por haberse hecho estos materiales con mucha premura y reitero, con un enorme sesgo ideológico y que a lo mejor no era este el momento más adecuado para hacerlo, sobre todo porque venimos de pandemia, sobre todo porque también tenemos a muchos niños que están todavía en este proceso de integrarse a las aulas educativas. Y preguntarte, Carlos Contreras, ¿cómo hacerle desde la perspectiva de un padre de familia que está preocupado por la educación de sus hijos para pues estar involucrado en ver qué contenidos reciben? Digo, yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, de entrada, pues como padres de familia, y lo digo desde un aspecto muy personal, con la cercanía que tengo en la educación con mi hijita, que ella tiene 6 años, pues debemos de participar con ellos en un tema de darle un aprendizaje significativo. Mira, por lo regular, este tipo de cuestiones que son conceptos en cuanto a la educación, que hablan de la valía o la relevancia personal que tiene el aprendizaje en las personas, en este caso en los niños, el acompañar a los niños y el explicarles y darles una utilidad real a lo que están aprendiendo, creo que es la base de todo. Lo mencionaba el doctor Pacheco en cuanto al aprendizaje de las matemáticas, y yo lo pongo siempre como un tema que hasta parece chiste, y lo vemos en diversos memes que dicen, no, han pasado 20 años desde que aprendí binomio cuadrado perfecto y no sé para qué existe ni para qué funciona esto. Claro. Bueno, es esa compañía la que debemos de tener con nuestros hijos y decirles, a ver, lo importante del aprender a sumar es esto, lo importante del conocer el entorno es esto, lo importante de saber cuál es el concepto, sean contados con experiencias, y eso es la base educativa, ¿eh? Cuando nosotros logramos como padres de familia que nuestros hijos, los menores, los estudiantes encuentren una experiencia previa en el aprendizaje, le da una relevancia personal y esto permite que exista este aprendizaje significativo que no es exclusivo de educación superior o de media superior, desde kinder, desde primaria, en el conocimiento en el entorno del medio es la base principal para que las niñas, los niños, las y los jóvenes puedan tener este crecimiento personal. Ujú. Tienes toda la razón. Amigos, son las 8 de la mañana con 46. Platicamos esta mañana en la mesa de análisis social sobre el regreso a clases y cuáles son, digamos, las directrices en las que tenemos que estar pendientes o de las que tenemos que estar pendientes en el proceso de hacia dónde va la educación. Carlos Pacheco, déjame preguntarte, se ha venido oyendo durante los últimos meses el tema de la inteligencia artificial y a veces lo vemos como pues algo apocalíptico, cuando la verdad es que también podría ser una interesante herramienta para el crecimiento de nuestros hijos. Definitivamente, Ángel. Pero antes de hablar de la inteligencia artificial, hay que comprender muchos factores que tienen que ver con estas nuevas formas de generar Sí. conocimiento, de interactuar en la sociedad. Pero mientras, Ángel, no tengamos un avance en los temas que son ingredientes previos a ese tipo de conocimientos, pues vamos a tener problemas. Mira, Ángel, de acuerdo a este mismo informe que hace PISA, 65% de los alumnos Ujú. de secundaria en nuestro país, son incapaces de solucionar problemas matemáticos de quinto grado de primaria. Entonces, fíjate, esa es una de las cosas que lo tenemos arrastrando y cada vez se va haciendo mayor. Entrar
dinámica donde necesitas mucho más inteligencia, entender eso que llamamos sociedad del conocimiento, que finalmente pues, recae en la responsabilidad de poder comprender este tipo de actividades, pues nos va a llevar a un grave problema. El rector Contreras decía algo bien interesante, ¿eh? El acompañamiento, Ángel. Si nosotros no tenemos un acompañamiento durante la formación, definitivamente este tipo de herramientas que hoy tenemos como modernas, nos van a generar un problema mucho más grave si no nos subimos a ese tren de tecnología, de inteligencia artificial, que, pues mira, ya en algunos países rebasa los límites y se le está poniendo freno. ¿Por qué? Porque no tiene a veces, digamos, una regulación importante, y en algunas sociedades mucho más avanzadas como la coreana, la finlandesa, pues tienen un desempeño muy, muy interesante. Japón también aparece en los primeros lugares en el tema de matemáticas, Sí. ingrediente necesario para las tecnologías de información. Tienes toda la razón. Déjenme saludar también esta mañana. Bueno, ahí anduvo haciéndonos una travesura la tecnología, pero afortunadamente ya tenemos la oportunidad de saludar a la maestra Marta Chávez Morales. Maestra, ¿cómo le va? Qué gusto saludarla. Buenos días. Muy buenos días ya aquí en esta interesante charla. Muchas gracias. Muchas gracias. Ella es titular del Departamento de Vinculación con la Estructura Directiva del Área de Primarias de UCEBEC. Bienvenida, maestra. Platicábamos acerca de los retos que implica ahora, pues en lo inmediato el regreso a clases, pero el futuro de la educación en un mediano y largo plazo. Hablábamos, por ejemplo, del tema de la inteligencia artificial, y es que a veces hay también un cambio generacional. A veces nosotros como papás o como abuelos todavía le tenemos tantito de respeto a la tecnología, siendo que ya los hijos adolescentes o inclusive los más pequeños son nativos digitales al 100%, maestra. Claro, indudablemente que hay muchos retos en la educación, este cambio constante que se va dando y todo este avance en la tecnología, indudablemente que impacta en nuestros alumnos. Sin duda, el poder avanzar y caminar conjuntamente con la sociedad es un gran reto. La educación no únicamente está a cargo del docente, la educación está a cargo de toda la comunidad educativa, y una de las cosas que pudiéramos aquí considerar es precisamente el retomar de manera conjunta el trabajo con padres de familia, con autoridades, con los mismos alumnos, y hacer un trabajo para de tal manera poder avanzar ante los retos no únicamente que tenemos en el ámbito educativo, sino los retos que tenemos como a nivel mundial, a nivel nacional, y de alguna manera el seguimiento y acompañamiento que ya comentaban es indudablemente básico. Cuando nosotros damos un acompañamiento a los docentes, a las figuras educativas, estamos en la posibilidad de identificar todas aquellas áreas que requieren fortalecer. Cuando damos el acompañamiento también de igual manera a nuestros alumnos, identificamos toda esa serie de características que ellos tienen, toda esa serie de cosas que están viviendo al interior de sus casas, al interior de las aulas, y esto nos da la posibilidad de poder intervenir de una manera más certera. Entonces, el estar de manera cercana a las escuelas, a las autoridades educativas, esto nos permitirá avanzar. Indudablemente los retos que se vayan presentando alrededor de cada uno de nosotros y de cada uno de los centros escolares, el poder tener un acompañamiento es importante. También otra cosa es ir valorando, ir haciendo valoraciones sobre lo que es el sistema y los métodos pedagógicos. ¿Sí? Sabemos que el cambio constante que tenemos en la sociedad pues nos implica renovarnos también e innovar en la situación pedagógica. No nos podemos quedar con que algún método, algo nos funcionó hace 5 o 10 años, porque ahora el ritmo va muy acelerado. Además, cierto, sí, pues ya cuando hablamos de pedagogías de hace 10 años es casi remitirnos a, pues, en temas tecnológicos pareciera como si fueran 200 años, porque además reitero, maestra, pues los niños son nativos digitales, y entonces pues el ponerles ciertas metodologías, pues francamente hace que los perdamos ahí en el salón de clases. Y luego preguntarte, rector Contreras, el hecho de que
decías tú, hablabas a título personal como padre de familia, pero ahora déjame irme del otro lado, desde el tema de la escuela, el hecho de que como maestro, como director de una escuela primaria, una secundaria o como rector de una universidad, a veces sientes que luego dejan solos a los maestros, directores, rectores. Tal vez en la educación media superior no sea tan necesario el acompañamiento de los padres, pero sí en los sectores muy básicos y a veces como que luego parece que como papás los dejamos solos a los maestros ahí en el salón con los hijos, ¿no? Claro, fíjate, ahí y lo comentas y yo quiero precisar en dos sentidos el tema. El primero, sí, los maestros son los encargados de generar este entorno de aprendizaje dentro del aula, pero es un entorno de aprendizaje de habilidades, de conocimiento duro. ¿A qué me refiero? Que aprendan los niños a aprender a leer, a escribir, a sumar, a dividir. Este tipo de aprendizaje que viene con una guía del conocimiento, pero viene por otra parte la cuestión del desarrollo de la persona. Y eso no se lo podemos dejar al profesor, Cierto, eso lo tenemos que acompañar en casa. cierto. Eso debemos de asumir nuestra responsabilidad como padre de familia, como madre de familia, de entender que estamos formando nuevos ciudadanos y que nosotros la mejor manera de enseñarlos es con el ejemplo, porque si de repente vemos en el conflicto en el tráfico, en la fila en el súper, y ven al papá que se enoja, que se molesta, que grita, pues es una manera de enseñar al niño a Es que cierto. siga promoviendo ese tipo de cuestiones. Y lo que tenemos que hacer es enseñar con el ejemplo al menor y dejar que el profesor guíe el conocimiento en el aula de estos aprendizajes duros y nosotros formar la relación y la persona como tal en estas áreas de formar ciudadanía, que esto es clave, ¿eh? Esto no lo va a cambiar. Siempre que hablamos de una revolución cultural en el país, de cambiar las nuevas formas, de salir hacia adelante, pretendemos que esto sea a través de los sistemas educativos y tienen una parte de la responsabilidad, pero la mayor responsabilidad que tenemos está en casa, Ujú. en ser unos guías conductuales y sobre todo enseñar valores. Los que tengamos en casa, en algunos tendrán otros valores, pero hay valores universales, la honestidad, el respeto. Ya habrá quien decida cómo educar a sus hijos, pero siempre teniendo muy claro estos valores universales que generan una sana convivencia social. Tienes toda la razón. Oye, Rector Pacheco, tú y yo siempre hemos platicado de obviamente lo importante que es el tema de fortalecer los presupuestos educativos, que desde obviamente las instancias gubernamentales se apueste a este asunto para que pueda una nación como México salir adelante. ¿Cuántas veces hemos platicado tú y yo de los casos de Corea del Sur o la India, por ejemplo, que lograron un salto económico impresionante a raíz de que decidieron invertirle al tema educativo, cosa que aquí pues todavía quedamos a deber. Definitivamente es un tema súper importante ese, Ángel, que el Estado se comprometa verdaderamente en el ejercicio de su función y obligación al tema educativo, porque en los países que lo han hecho, le han invertido realmente en el tema de educación, han tenido un avance extraordinario en pocas décadas. Está el caso de Corea del Sur, todos lo hablamos y lo Sí. comentamos y vemos que es un desempeño extraordinario. Pero bueno, si en México cada vez el tema es reducir el tema de educación, pues vamos a tener esos resultados que queremos, Ujú. rezago, mayor incompetencia en el tema de educación matemática, de lectura, Claro. y si también los papás no nos involucramos, ahorita escuchaba al rector Contreras cuando decía, hay que meter a los papás, y es cierto, ahorita hace un momento dejaba a mi hija en la escuela, y no puede ser, veo cómo, y todavía que no entramos todos a la escuela, un papá cómo venía con su hijo también, pero ganándole al tantito el semáforo, a la carrerita. Entonces, oye, pues va viendo el hijo lo que estás haciendo. Claro. Invariablemente, pues va a repetirlo. Y se Entonces, va a convertir en un patrón que el hijo va a repetir tarde o temprano, porque esas educaciones no están en un libro de texto, pero están en aprender, perdón, un aprendizaje de modos y conductas, pues a través de la imitación. definitivamente, Ángel, y ahí también tenemos que apostarle porque esto Sí. no solo es dinero, sino también es un trabajo
de manera conjunta, también como lo dijo Sí, es Marta. cierto. Tienes toda la razón, Carlos. Y son esos aprendizajes que como padres, como tíos, como abuelos, también le estamos dando a nuestros hijos. A veces luego le echamos la culpa a los profes, a los directores, al sistema educativo, pero también mucha de esa educación que nuestros hijos reciben va, como bien ha dicho el doctor Pacheco, a veces cuando vamos en el coche, a veces cuando pues teníamos que habernos levantado temprano, pero anoche nos quedamos viendo y desvelándonos viendo La Casa de los Famosos, entonces pues ya no te levantas a la hora que te tenías que levantar y córrele, ya andas levantando hijos a la carrera, etcétera, etcétera. Son también conductas que nuestros hijos aprenden y luego nos vamos peleando con el del coche de adelante porque pues sí respetó el amarillo, yo ya voy tarde, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente, maestra Chávez, creo que todo pasa por el hecho de que como papás también nos involucremos en este tipo de temas. Reitero que no dejemos todo solamente pues a los maestros o al sistema educativo y que luego le estemos cuestionando por las decisiones que pues no fueron adecuadas. Creo que también como papás tenemos una gran responsabilidad en este proceso. Desde luego que la educación no puede ser enfocada únicamente de los logros a través de lo que realizan los docentes, es un trabajo conjunto. Uno de los retos que también se mencionan es que la generación actual tiene un exceso de información a través de las redes y todo. Al momento de entrar nosotros a Internet tenemos una gran gama de información y es importante aprender a discernir, a ver cuál es la información veraz, cuál es la información oportuna y en base en eso también la comunidad de padres de familia tiene una labor importante. Desde la escuela se dan las directrices para que pues el alumno empiece a hacer este discernimiento, esta selección de información que le apoyen sus aprendizajes. Sin embargo, lo que se hace desde el hogar, lo que se hace desde la casa es medular. Nosotros tenemos a los alumnos unas horas dentro del aula, pero finalmente todo el día, todos los fines de semana, los periodos vacacionales, están a cargo de esta labor tan importante que tienen los padres de familia, ¿sí? El reto es de manera conjunta. Por su parte, cada una de las escuelas pues toman las acciones precisas en coordinación pues con todas las directrices estatales que se manejan y bueno, también en coordinación obviamente con los acuerdos que toman como padres de familia, pero en la medida de que nosotros avancemos haciendo conciencia de la importancia que se tiene la educación al interior de la familia, en esa medida también como sector educativo vamos a avanzar, ¿sí? Nosotros atendemos prácticamente 3,000 escuelas de educación básica a través de las reuniones que se tienen de manera periódica, de manera mensual con cada una de las figuras educativas. Ahí se expresan las inquietudes desde los padres de familia, las inquietudes de los alumnos, las inquietudes que tiene la autoridad educativa y también tendríamos que avanzar más allá, no quedarnos en las inquietudes en el problema, tenemos que buscar soluciones. Y en estas reuniones que se hacen de manera periódica, buscamos soluciones, implementamos alternativas de tal manera que podamos avanzar como comunidad educativa, no únicamente enfocada en la labor que realizan los maestros. El poder impactar a más de 450,000 alumnos en educación básica es un gran reto que tenemos. Claro, tienes Y haciendo toda la las razón. valoraciones correspondientes es en la medida también que vamos avanzando. Muy bien, muchas gracias, maestra. Bueno, pues quiero agradecerles a los tres la oportunidad de estar con nosotros esta mañana, deseándoles mucho éxito y además agradeciéndoles que hayan sido tan generosos de compartir sus puntos de vista con nosotros. El rector de la Universidad Politécnica de Querétaro, Carlos Contreras, ya sabes, rector, que esta es tu casa siempre. Muchísimas gracias, bien agradecidos. Ya nada más, comentario bien breve Sí. final. Quieran a sus hijos, abrácenlos, díganles que los quieren, jueguen con ellos. No hay mejor manera de hacer sentir amado a un niño que es jugando con ellos. Y cuando los empoderen con el amor en casa es cuando estamos formando buenos ciudadanos y la escuela se va a convertir en un medio y no un fin. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muy buen consejo. Importantísimo también el que nuestros hijos sepan, pues obviamente el cariño que les tenemos y nunca está de más nunca es demasiado el decirles que los queremos. Gracias, Carlos. Doctor Pacheco, el doctor Carlos Pacheco, nuestro especialista en temas educativos aquí en RR Noticias. Gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Ángel, siempre por la oportunidad de participar en tu espacio. Fuerte abrazo a todos, al rector Contreras, a la maestra Marta. Buen día y nos vemos mañana, Ángel, con más temas de educación, sobre todo el tema de matemáticas. Hoy amanecí con muchas ganas de hablar de esto. No. Y usted y yo todavía tenemos que echarnos una platicadita de los libros de texto. Sí, señor. Gracias, Carlos Pacheco. Bueno, agradecerle también a la maestra Marta Chávez Morales de la UCEBEC, del área de vinculación con la estructura directiva en primarias. Maestra, yo le mando un gran abrazo y gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Mucho éxito. Gracias. A los tres, gracias, un gran saludo y mucho éxito en este arranque de semana. La mesa se queda completa en rrnoticias.mx, en YouTube y en nuestras plataformas sociales. Vamos.